El título de esta predicación es Andando conforme a nuestra vocación. La palabra vocación es llamado, es atracción, es seducción santa. El llamado, la vocación es una seducción santa bíblicamente hablando. O sea, Dios te seduce de tal manera que quedas prisionero de Él. Y no quieres hacer otra cosa más que su voluntad. Porque entiendes que a través de hacer su voluntad, pues tú y yo vamos a estar mejor. No hay otro camino. Él es el único camino. Él es la única verdad. Él es la vida. ¿Quieres vivir? ¿Quieres tener esa vida abundante? Vive conforme a los principios establecidos en la Escritura. No hay otra forma. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, pongo mi corazón delante de ti, mis pensamientos, todas mis situaciones, que solamente tú las conoces, Señor. Y te ruego, Señor, que tengas de mí misericordia, Señor. Porque ciertamente, Señor, siendo blasfemo, siendo injuriador, como decía Pablo, siendo perseguidor de la iglesia y muchas otras cosas más que Pablo no menciona, pero nosotros tenemos una lista interminable también. Estamos ciertos, Señor, que tú viniste al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, Señor. Y por eso, mi Dios, ayúdame a transmitir este mensaje, Señor, a la altura de la gracia de tu Espíritu Santo, Señor, no de ningún poder humano, ni ninguna habilidad o cuestión natural, Señor, sino que seas tú, Señor, usando mi vida para que pueda transmitir este mensaje de vida también a cada una de las familias, de los matrimonios, de las personas, de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes que están sentados en este auditorio y que vienen a ser alimentados con la palabra. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Amén. Hay tres posiciones del creyente. La primera es que estamos sentados en los lugares celestiales y Dios, el mismo Señor, ahí vimos que en Efesios 1:4, que fuimos sentados en esos lugares celestiales. Luego dice la Escritura que también nosotros andemos, o sea, después de estar sentados en esos lugares celestiales y haber recibido todo lo que Dios nos dio a través de esos lugares celestiales, el Señor nos pide que andemos conforme a todo eso que nos dio. Ahorita lo vamos a revisar. Y luego también dice ahí en Efesios 6:11, dice que nosotros estemos firmes. O sea, son tres cosas, tres posturas del creyente que el Señor espera que tú y yo tengamos. La primera es que actuemos conforme a todo lo que Él nos ha dado en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según Efesios 1:3. Que andemos, sí, por supuesto, que eso que estamos recibiendo en esos lugares celestiales, en eso andemos. Y por esa causa sea el motor, sea la motivación, sea el compromiso de tu vida y de la mía, para que andemos conforme a todas esas riquezas celestiales que recibimos. Y son 7, ahí mencionan 7. ¿Se acuerdan de ellas? Primeramente, fuimos elegidos, fuimos adoptados, hijos suyos, fuimos aceptados en el amado, nos dio un espíritu de sabiduría y de inteligencia, recibimos herencia, fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Y qué más? ¿Se me fue una o no se me fue ninguna? Creo que no se me fue ninguna. Pero bueno, todo esto, mis amados, es lo que Dios te ha entregado y mucho más. Y en ese mismo capítulo también, parte de la oración a la que somos animados y exhortados es que nosotros oremos. Fíjate muy bien, porque todo lo que vimos en los primeros 3 capítulos es toda la doctrina. A partir de ahorita vamos a ver todo lo que es la práctica. Es decir, la doctrina es la sana enseñanza de parte de Dios para los creyentes. El Señor te la expone y nosotros la practicamos. ¿Para qué? Para que andemos conforme a nuestra vocación, de manera digna, representando a nuestro Señor Jesucristo. Porque vimos ahí en Corintios que nosotros somos embajadores, somos representantes. Tú representas al Señor. La gente cuando te vea va a decir el cristiano es así o el cristiano es asado, y tú representas, si eres flojo, si eres iracundo, si eres contencioso, si no eres humilde, si eres orgulloso, si eres soberbio, si eres
envidioso, celoso, todo este tipo de cosas que son fruto natural de cada ser humano, en algunos unas cosas más que en otros, pero todo este fruto natural lamentablemente contamina, y muchas veces con ese fruto que tú estás exteriorizando, mucha gente lo ve y realmente nos damos cuenta que tristemente no estamos dispuestos a vivir lo que el Señor nos encomienda. Pero si yo fui elegido, si yo fui aceptado por Dios, fui adoptado por Él, eh, él mismo me dio un espíritu de sabiduría y de inteligencia para que yo pueda entender todas estas cosas que Él nos dio. Y de la misma manera nos da su espíritu y nos sella, que son las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida, como estábamos viendo ahorita en los versículos. Entonces, sinceramente, ¿qué es lo que nos falta para que nosotros demos ese paso y vivamos conforme a nuestra vocación, es decir, conforme a ese llamado santo? Tenemos un llamado santo. Dice la palabra que muchos son los llamados, mas pocos los elegidos. Dice que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y en tu nombre hicimos esto otro. Pero el Señor les va a decir, apartaos de mí, ¿cómo dice? Hacedores. ¿Dice de la palabra? No, de maldad. Entonces, todo esto que vamos a ver es porque realmente tenemos un llamado a vivir la Escritura. Había una persona bueno, una persona, dejémoslo así, una persona que yo conocí y que cuando él compartía algo, él decía, si no estás de acuerdo con esa parte que estás oyendo, arráncaselo a tu Biblia. Porque ¿de qué sirve que esté aquí escrito y no estés dispuesto a vivirlo? Esa es la pregunta. O sea, ¿de qué sirve que Dios te lo diga, Dios te lo recomiende y que no estés dispuesto a vivirlo? Dios va a venir por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. No va a venir por personas que memorizaron la Escritura y no la vivieron, no sirve de nada. Que estuvieron en un discipulado y fueron discipulados y enseñados y no vivieron lo que aprendieron, no sirve de nada. Si no lo haces, mi amado, tú puedes predicar la Biblia completita, pero si no estás dispuesto a vivirlo, de verdad, eres pobre y desmesurado, o sea, estás perdiendo el tiempo. No venimos aquí a perder el tiempo, venimos justamente a ser preparados y entrenados por el Señor, porque somos parte de un ejército celestial. Nosotros tenemos una lucha constante y no es contra tu esposa ni contra tu esposo, sino es contra sangre y carne, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. En estas bendiciones celestiales que recibimos, el Señor también nos recomienda que nosotros oremos para conocer más a Dios. ¿Y de qué sirve que conozcas más a Dios? Si tú le vas conociendo y Él te va diciendo las cosas, pues vamos a hacerlas, vamos a vivirlas, no a nuestro estilo, sino al estilo de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros ignoramos la esperanza a la que fuimos llamados? Y esa esperanza, tenemos esperanza de vida eterna. ¿Cuántos de nosotros ignoramos o conocemos la grandeza del poder de Dios, pero no estamos dispuestos a confiar que ese poder nos va a ayudar a salir de todas nuestras tribulaciones? Porque hemos sido llamados, mis amados, a unidad. Y bueno, pudiera decir más cosas. En el capítulo 2 simplemente quiero comentarles que vimos la abundante riqueza de la gracia de Dios. O sea, ahí vimos que la riqueza, y eso según su benignidad, ¿verdad? Porque Él es benigno. La benignidad ya vimos que benignidad es la gracia de Dios. Fíjate muy bien, benignidad, para que si quieres anotarlo, es la gracia de Dios que penetra en el corazón del hombre, eliminando toda dureza. Pero cuando oímos que Él es bondadoso, en esa bondad, mis amados, Él nos dio vida, Él nos resucitó, estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo.
estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó y nos hizo sentar en esos lugares celestiales. Y luego también en el capítulo 3 vimos que la salvación originalmente es para los judíos o viene a través de los judíos. Jesucristo se lo dijo a la samaritana. Sin embargo, el Señor Jesús, en su gran amor y en su plan perfecto de redención, ya sabiendo que tú y yo íbamos a fallar desde Adán y Eva, Él hizo un plan maravilloso para elegirte, aunque no fueras judío. Y la salvación se abrió hacia los gentiles. Los gentiles, podemos entenderlo y podemos simplificarlo, es todo aquel que no es judío. Para no meternos en más líos, porque podemos dar muchas explicaciones, pero eso no vale la pena. Denme un segundito. Muchas gracias. Entonces, todo esto que acabamos de decir, ahora sí vamos a pasar a Efesios, que también viene en Efesios. Y vamos a ver Efesios capítulo 4, nada más vamos a ver del 1 al 6, pero como siempre tiene muchísima riqueza. Por todo lo anterior, el apóstol Pablo expresa, inspirado por el Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu Santo que habitaba en la vida de Pablo, quiero decirte que también habita en ti. Entonces, de la misma manera, también puede inspirarte a ti y puede inspirarme a mí. Y dice la Escritura, dice, yo pues, preso en el Señor. Él estaba preso, físicamente estaba preso, tenía una prisión domiciliaria. Sin embargo, esa prisión no la consideraba. Él se sabía preso de Jesucristo a causa del Evangelio. Dice, os ruego, hay una rogativa, que andes como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Esta palabra, pues, mis amados, se refiere a todo lo que yo les dije en la introducción, si podemos llamarlo de alguna forma introducción, que fuimos elegidos, que fuimos adoptados, que fuimos todo eso que acabamos de mencionar. A causa de eso, él se considera agradecido, tan agradecido con Dios, tan maravillado de lo que Dios ha hecho en su vida, de que él, siendo pecador, injuriador y perseguidor de la iglesia, como nosotros, adúlteros, blasfemos, injuriadores, maldicientes, peleoneros, perversos, tantas cosas que nosotros éramos también, él entiende todo eso que el Señor le acaba de dar y entonces de manera voluntaria se considera preso de Jesucristo. Y yo quiero preguntarte si tú estás realmente dispuesto o dispuesta a ser un preso o una prisionera de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú entiendes todo lo que Él te ha revelado, todo lo que Él te ha dicho, te hace tu persona como un creyente prisionero de su voluntad, que vive para poner en práctica todo aquello que tú estás oyendo y todo aquello que está aquí escrito, porque quieres honrarlo, porque quieres agradecerlo. Es la única razón por la que tú te sometes a la Escritura, porque la deuda, escúchame bien, no la tienes con tu esposa, no la tienes con tus hijos, con tus suegros, con tus hermanos, la tienes con Dios. Y si tú tienes la deuda con Dios, no importa si tu esposo se equivocó, si tu esposa se equivocó, tu deuda es con el Señor. Y entonces tú haces lo que el Señor te dice. Entonces tú vives para agradarle, vives para hacer las cosas, para estar en el centro de su voluntad. ¿Qué dice Romanos 12:1? Os ruego, fíjate muy bien, es una rogativa de parte de Dios. Acuérdense que toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y esta rogativa es de parte de Dios y es una rogativa de Dios para tu vida. Os ruego por las misericordias de Dios. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí
han sido receptores de la misericordia de Dios. ¿Cuántos han recibido la misericordia de Dios? O sea, la misericordia de Dios es que tú hiciste algo errado y en eso errado Dios lo pasó por alto y no vino a tu vida lo que tú merecías. Entonces, aquí habla en plural. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentes tu vida o tu cuerpo en sacrificio vivo. Es un sacrificio. O sea, cualquier enseñanza que te diga que tú, por ser hijo de Dios, declara la Escritura y tú repite como perico, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no te congregas, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ni siquiera lees la Biblia, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ni te atreves a compartir el Evangelio, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no te disipulas, y tantas cosas, y sacamos los textos fuera de contexto, y eres mal enseñado o mal enseñada. Todo eso ya se me olvidó porque se lo estaba diciendo, pero nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Es un sacrificio, porque tú vas a sacrificar los deseos de tu carne. Fíjate muy bien, los deseos de tu carne mientras tú vivas siempre estarán latentes, siempre, siempre. Y los deseos de tu carne, esos deseos de tu carne generalmente van a atacar tus pensamientos. Pero la Biblia te dice que las armas de tu milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas de esos pensamientos que llegaron a tu mente, derribando argumentos o razonamientos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo. ¿Y qué más te dice? Llevando cautivo, porque aquí está la batalla, todo pensamiento a la obediencia del Señor, a la obediencia de Jesús, a la obediencia de Cristo. A eso somos llamados, mis amados. Esa es nuestra lucha diaria, aún de los pastores, aún de las personas que sirven, de los servidores de células, de los que están con los niños. Dicen, ay no, qué padre, están con los niños y no va a pasar nada y es un mundo muy alegre. Sí, todo eso estamos de acuerdo, y esto es lo más hermoso que podemos hacer, compartir la palabra de Dios. Esto no es simplemente no es por pasar al frente. En mi persona jamás será por pasar al frente, por la gracia de Dios. Yo no es por pasar al frente, no es para otra cosa, es un acto de gratitud por todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, y no puedo quedarme callado con este tesoro maravilloso que tengo de la Escritura. Entonces dice que presentes tu cuerpo un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Y sabes cómo termina diciendo esto? Dice, ese es tu culto racional. Ahorita lo alabaste, pero la mejor alabanza que tú le puedes dar al Señor es presentando tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, es decir, apartado para Dios, y eso es tu culto racional. Esa es tu mejor adoración que le puedes dar al Señor. Ese es lo más excelso que puede surgir de tu vida. Mis amados, olvídate de todo lo demás. Ahora, no estamos en contra, por supuesto, de que no te disipules, porque una persona que se disipula, una persona que asiste a la congregación, digo, si tienes posibilidad, tú que me estás oyendo atrás de las líneas, y asistir presencialmente a la congregación, esa, sin temor a equivocarme, es la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos en pandemia, por supuesto, esta es una herramienta maravillosa, pero si puedes congregarte presencialmente, esa es la voluntad de Dios. Y ciertamente puedo decirles que la gran mayoría de esta congregación, normalmente cuando ponen por ahí de las 6 de la tarde, ponen la liga para que te anotes, la mayor parte en 5 minutos ya se llenó la liga. Eso representa o dice que la gente quiere asistir, que la gente quiere estar aquí. Y no te engañes, y no te dejes, ahora sí que no te dejes destruir. Gálatas 5:1. Dice la Escritura, estar pues firmes. ¿Ya están ahí? En la libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Cómo dice que estemos? Firmes.
¿De qué te hizo libre? Ahorita lo vamos a ver. Y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud. ¿De qué eras esclavo? Todos nosotros, según Romanos, éramos esclavos del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le servíamos al pecado. Venía tu concupiscencia, venía tu pensamiento, venían los deseos carnales y fácilmente muchos de nosotros sucumbíamos a los deleites de la carne, que son temporales, que no te dan vida, que son efímeros nada más, que son parte del engaño del enemigo para destruir tu corazón, para destruir tu vida, para destruir tu matrimonio. Esos deseos carnales, dice la Escritura que para eso tienes al Espíritu Santo, para que no hagas lo que tú quieras, porque dice que el Espíritu y la carne se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagamos justamente lo que queramos. Entonces el Espíritu Santo, que es parte de lo que nos fue dado, te sirve para que conozcas las abundantes riquezas del poder de Cristo Jesús en tu vida, que opera en ti mismo. No opera nada más en el apóstol Pablo, opera en ti. Y con esas herramientas nosotros podemos caminar conforme a su voluntad. Y aquí dice: yo pues, preso del Señor, os ruego que andes como es digno. Esta palabra de ruego es una petición, mis amados, escúchame muy bien, es una petición de unidad. Porque más adelante vamos a ver cómo todo esto nos va conduciendo a que todos nosotros estemos unidos. Esto es un ruego para saber comprender el inagotable amor de Cristo en tu vida. O sea, ¿cuánto te ha amado Cristo? La pregunta es: ¿cuánto estás dispuesto de amar o amar a los demás? La Escritura dice que así como Cristo te ha amado, así ames a los demás. Entonces somos llamados a tener un amor celestial, un amor que no esté en nosotros, pero esa relación que tenemos con Cristo nos permite desprendernos de ese amor que nos fue dado también, porque ese amor lo recibimos primero. Y como en los diezmos y las ofrendas, nosotros no vamos a dar nada que no hayamos recibido. Recibes ese amor de Dios, y entonces tú lo puedes dar. Y como dice la Escritura, de gracia recibiste, da de gracia. Abre la Escritura ahí en Samuel, por favor, 1 Samuel. Capítulo 22. Y quiero leer esta parte exacta y precisa. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. 15:22, perdón. 1 Samuel 15:22. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Esto es más o menos lo que yo le estaba diciendo hace un rato. Puedes memorizar la Escritura, perfecto, eso queremos. No es malo, ni estamos en contra de la memorización. Nosotros la alentamos, y si tú memorizas, tienes más elementos para que si viene la tentación o viene la prueba, tú puedas salir adelante. Tú puedas enfrentar esa prueba con las armas de la milicia, que no son carnales, sino son poderosas en Dios. Y la palabra es la espada del Espíritu Santo. Entonces tú tendrás más elementos. Si te discipulas, si te congregas, si estás en tu célula, pues también. Por eso alentamos a la gente a que esto lo haga. Pero si tú haces todo esto, pero no obedeces al Señor, eso es como dice aquí, son como tus holocaustos y son como tus víctimas, y eso pues de nada sirve si tú no obedeces lo que está escrito. Si tú no estás dispuesto a vivir la Escritura. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Por supuesto que sí. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar, es decir, prestar atención, es decir, la sumisión, que la grosura de los carneros. O sea, tú puedes hacer muchas cosas externas,
Pero si tú no, como vimos en Efesios, si no eres fortalecido en tu hombre interior para vivir la Escritura, vana es nuestra fe, porque no la estás poniendo por obra. Muéstrame tu fe por tus obras, muéstrame tu fe por tu obediencia, muéstrame tu fe por tus hechos, por tus acciones, no nada más porque vienes a la iglesia, no nada más porque tengamos algún cargo aquí en la iglesia, no, eso de nada sirve si nosotros no hacemos lo que el Señor dice. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación o de hechicería o de brujería es la rebelión, cuando nosotros no obedecemos la Escritura, tú te estás rebelando a lo que está escrito. Así que desde ahorita, si algo que está en la Escritura y ahí está escrito y tú no lo vas a obedecer, pues arráncale la página. Dile, Señor, con esto no estoy de acuerdo, y pelate con Él, no te pelees conmigo, porque Él lo dice, no lo digo yo. Arráncasela o táchaselo con un plumón negro, que no se vea. No quieres leer eso, pero aquí la Escritura es claramente, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación, es decir, la terquedad, la necedad. ¿Por qué, mis amados, con mucho respeto? Porque somos necios, porque somos tercos. El Señor nos dice exactamente lo que tenemos que hacer y nosotros actuamos conforme a nuestros pensamientos y conforme a nuestra carne, pero no conforme al Señor. Y ahí nos perdemos. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, a Saúl le quitó su posibilidad de ser rey. A ti, pues no se te puede quitar tu posibilidad de ser esposo, de ser esposa, de ser padre, de ser abuelo, de ser un siervo, un ministro aquí en la alabanza, de ser un predicador, de ser un servidor, estar pastoreando a los adolescentes o a los niños, y todas esas cosas que el Señor te ha entregado, pues por eso las perdemos, no porque el Señor te las quite, sino porque tú solito hiciste lo necesario para que exactamente pues no valoraste. Saúl no valoró y se puso a hacer cosas que no tenía que hacer. Lo que él tenía que hacer era obedecer lo que estaba escrito, y es lo mismo para nosotros. Y aquí esta rogativa, por eso es que andemos como es digno de la vocación, de este llamado, de esta atracción, de este imán. Es una atracción, es un imán, es algo que te seduce celestialmente, y conducirnos dignos de ese llamado, porque ese llamado, mis amados, fue en amor. Y fue por amor. Dios te amó primero, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos desde el principio. Y ese llamado, mis amados, fuiste llamado a formar parte de la familia de Dios. Imagínate, fuiste llamado a formar parte de esa familia celestial, de esa familia de Dios. Eres de la familia de Dios. Y cualquiera de nosotros que somos padres, cuando vemos a nuestros hijos que están diciendo, haciendo o teniendo actitudes incorrectas o diferentes a la que nosotros les hemos enseñado, y conforme nosotros los hemos instruido, ¿qué sucede? Nos avergonzamos. Nos podemos molestar también como padres. Oye, yo no te he enseñado eso. ¿Dónde lo aprendiste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué dijiste aquello? Por eso dice la Escritura que nosotros andemos como es digno de la vocación en la que fuimos llamados. Colosenses 1:10, por favor. Si tú entiendes esto, mi amado, tú vas a tener un comportamiento como un hijo o como una hija de nuestro Padre Celestial. Colosenses 1:10. Para que andes como es digno del Señor, agradándole, ¿en qué? En todo. Lo que no quieras agradarle, te repito, arranca la hoja de la Biblia. Pues no lo vas a vivir así. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de ¿quién? De Dios. Tú no puedes conocer a Dios
si no conoces su palabra. La única manera de conocer a Dios es a través de su palabra. No hay otra manera, no hay otra forma. Tú no puedes conocer a Dios si no conoces su palabra, si no consideras la Escritura. Y aquí dice que como fuimos llamados, ¿no? Es decir, nadie se invitó solo. Tú estás aquí por un llamado celestial de parte de Dios. Él te escogió antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:4. Y seguramente, mis amados, esto debe producir en nosotros un agradecimiento que anhele simplemente vivir para agradarle. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Ya no vivo, bueno, en Cristo, primero dice, en Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué tenemos que hacer? Crucificarnos juntamente con Cristo para matar los deseos de nuestra carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual ¿qué hizo? ¿Y qué más? Y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la razón por la que yo crucifico mi carne. Esa es la razón de mi obediencia. Esa es la razón de mi sumisión a la Escritura. Esa es la razón por la que yo quiero renunciar a todos mis deseos carnales y a todos los pensamientos que están en contra de los pensamientos de Dios, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus pensamientos y sus caminos que los míos y que los tuyos. Versículo 2 de Efesios 4. Aquí vienen los elementos. Anótela ahí. Estos son los elementos que tú necesitas y que yo necesito para poder vivir todo lo que vimos en el versículo anterior y poder ser agradables delante de Dios. Dice con poca humildad o con algo de humildad, o como dice tu Biblia, con toda humildad. Toda humildad. ¿Y qué es todo? Toda humildad. Con toda humildad y mansedumbre, es decir, siendo amables y gentiles, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo dicen qué? En amor. ¿Te va a tocar soportar a tu esposo? Yo creo que sí. Según la Escritura, sí. ¿Te va a tocar soportar a tu esposa a pesar de cómo está, cómo es? También. ¿Algún hijo? A tu suegra, a todo esto. Pero este llamado, mis amados, justamente es para los que están en Cristo, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a definir. Estamos hablando de la familia de Dios. Estamos hablando de prisioneros del Evangelio, prisioneros de Jesucristo. Estamos hablando de las personas que nos congregamos y que nos decimos creyentes. De eso estamos hablando. Ahora, ¿qué es la humildad, mis amados? Pues la humildad, sin más ni menos, es la parte fundamental de cada creyente. Para que sepas que tu condición de bancarrota espiritual, es decir, perdóname que te lo diga, no vales ni valgo nada. Pero no como lo decían en la tele, no valemos nada, no, de verdad, no valemos nada sin Cristo. Sin Cristo nada más somos un bulto de carne, perdido, andando en las tinieblas, conforme a los deseos de la carne. Conforme a los deseos de este mundo, conforme al sistema de valores de este mundo. O sea, perdido y sin Cristo, sin dirección, absolutamente sin nada. La humildad, mis amados, es un fruto del Espíritu Santo. Y hay muchas cosas. Y es la primera bienaventuranza. Revisa Mateo 5:3, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tu condición humilde. Una persona humilde es una persona receptiva. Una persona humilde no discute. Una persona humilde no contiende. Una persona humilde no se rebela. Es humilde.
es una persona receptiva a todo lo que Dios dice. Entonces, esta es la condición maravillosa que nosotros tenemos que pedirle al Señor que ponga en nuestro corazón. Ayúdanos a tener un corazón humilde. Un corazón humilde, dice la Escritura, que el Señor no lo desecha. Es la entrada al cielo. Por eso es la primera bienaventuranza. Por eso de los tales es el reino de los cielos, de los pobres de corazón, de los humildes de corazón. Es la humildad. Revisa en tu corazón. Te voy a poner un ejemplo genial. Viene en Filipenses 2:3. Normalmente y por naturaleza nosotros tenemos una tendencia natural a sentirnos superiores a otros. Esa es la naturaleza del hombre, en términos generales. Hay personas que son humildes por naturaleza, pero en términos generales las personas tienen cierto grado de orgullo, cierto grado de soberbia, cierto grado de altivez, cierto grado de rebelión. ¿Y yo por qué voy a recibir de esta persona? ¿Y por qué de esta sí? ¿Por qué de esta no? Y actuamos de una manera muy, pero muy torcida. Pero dice Filipenses 2:3, dice, nada hagas por contienda. Ahí te va. Esto es para un corazón humilde. Un corazón contencioso es un corazón soberbio, arrogante y contencioso. No hay humildad en ese corazón. Porque la contienda es facilísima para todos nosotros. Que te hagan algo que no te guste y te vas a ir a pelear luego vas a ir a reclamar, vas a romper esa unidad, vas a hacer todo lo necesario para recuperar según tú tu dignidad, porque a mí esto nadie me lo hace. Y así nos ponemos. Pero dice la Escritura, nada hagas por contienda, antes bien, ¿cómo dice? Con humildad. ¿Qué más dice? Estimando a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, para que tú dejes de contender, lo primero que tienes que, si tú estás contendiendo, lo primero que tienes que saber es que tu corazón no es humilde. Tú ve cuántas veces estás ahí duro y duro y duro con cosas que además ni valen la pena, pero duro y duro ahí con tu esposo, con tu esposa, quejándote de tu suegra, con la iglesia, con el pastor, con el servidor de célula, y estás duro y duro y duro así con todo. De los servidores de los teens, quejándote que no, que esto me gusta, esto no me gusta, es que no debían de hacer esto, pero desde lejos sin hacer nada y sin meter las manos. Pero realmente nosotros, si estamos conscientes de esto, que nada hagamos como por contienda o por vanagloria, por una gloria vana para mostrarte tú como tú eres, no, pues esto cómo me lo van a hacer a mí. Y entonces empiezas a contender y entonces empiezas a reclamar, y en lugar de llevar eso pues a lo mejor es algo duro, es algo difícil, ¿verdad? Es algo que a lo mejor te cuesta trabajo superar, pero ¿por qué no lo llevas al Señor? ¿Por qué no vas con Él con toda humildad y ahí con el Señor a solas, como dice la Escritura, cerrada la puerta? Tú ahí se lo dices y a Él se lo expresas, que Él te ayude, porque no puedes con eso, porque te lastiman. Yo no digo que no. A lo mejor te ofendieron, a lo mejor hubo alguna infidelidad, a lo mejor te engañaron, a lo mejor te hicieron un fraude, a lo mejor te mintieron, no sé. Y te duele, por supuesto que te duele, por supuesto que te puede costar consumiendo, y sobre todo si lo hizo una persona que es cercana a ti, que tú amas. Claro, esto puede pasar, esto pasa, mis amados. Pero el Señor nos dice que nada hagamos por contienda, y el Señor nos da ejemplo. ¿Qué dice Filipenses 2:7? Dice, sino que se despojó a sí mismo, hablando de Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, humilde, y estando en condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
O sea, él obedeció a pesar de esa situación. Pero el versículo 1 del capítulo 12 de Filipenses dice: haya pues en ustedes, en todos nosotros, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Ve de qué te tienes que despojar. Te tienes que despojar de tu forma de pastor. El pastor es un siervo inútil aparte, igual que cualquier siervo, cualquier pastor de cualquier lado. Porque lo que tenemos que hacer, eso hacemos, nada más. Eso hicimos, no estamos haciendo nada extraordinario. Este es un llamado de parte de Dios. Despójate de eso, despójate de tu función, despójate de eso. No te da jerarquía, eso es una función, no es una posición. En cualquier área de servicio, las personas de la alabanza, las personas de los teens, los servidores de célula, eso es una función meramente. No tenemos nosotros que regodearnos con todo esto. Esto no sirve para nada de eso. Híjole, se me está yendo el tiempo. Ya me voy a apurar. Dice la Escritura que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es la obediencia. Él hizo la voluntad del Padre. Él lo dijo, lo expresó. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Lo que yo digo es lo que me dice mi Padre. Eso es lo que yo les digo. Y Jesucristo, ¿qué te dice a ti? ¿Por qué me dices Señor, Señor? ¿Y qué? Y no haces lo que yo te digo. Arráncale. O sea, ahorita yo espero ver ahí varias. Si no veo hojas aquí tiradas de tu Biblia, es porque estás dispuesto a que este día tú vas a humillarte delante de la presencia del Señor. Santiago 4:6. Bueno, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. La gracia es el favor inmerecido de parte de Dios que llega a tu vida. ¿Lo quieres o no lo quieres? Sé humilde, mi amado. Sé humilde, mi amada. Resultado, fíjate muy bien, resultado de ser humilde, te vas a convertir en una persona mansa. Y te voy a decir una cosa, con mucho respeto, con A, mansa, no E. No con E, mansa. Eres una persona que por la gracia de Dios y por el poder de Dios que habita en ti, tienes esa fuerza interior para hacer la voluntad de Dios y tener todas tus reacciones bajo control. Eres una persona tranquila, que no explotaste, que no te violentaste, que no te fuiste encima de la persona que te falló, que te faltó, o que te sobajó, o que te engañó, o que te transó, o lo que sea. O sea, tú eres una persona tranquila, tienes ese dominio propio. Esa es la mansedumbre, es la fuerza interior que permite poner su voluntad y tus reacciones bajo el control del Espíritu Santo de Dios, porque no es en tus fuerzas. Gálatas 5:23 también te la menciona como parte de ese fruto del Espíritu Santo de Dios. Colosenses 3:12 es parte de la vestimenta de los escogidos de Dios. Vístete pues como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de bondad, de benignidad, de mansedumbre. Entonces tenemos que aprender que esta es la manera en la que nosotros tenemos que vestirnos. Y es lo único que el Señor directamente te dijo, el Señor Jesucristo te dijo que aprendieras de ti. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué va a pasar? Y vas a hallar descanso para tus almas. ¿Por qué? Porque en lugar de descansar en tu furia, en tu ira, en contender, en hacer un lío, de hacer un lío y empezar a desbaratar todas las cosas, en lugar de hacer eso, mejor con toda humildad, delante de los ojos de Dios. Y todo tu dolor, toda esa injusticia, toda esa infidelidad, toda ese maltrato que has recibido, todas esas cosas, desahógaselas a Él, entrégaselas a Él. Es la persona indicada
Él se convertirá en medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Él es el que te va a sanar. Todas las cosas en las que no estás de acuerdo con esa persona quizás muy cercana, pues no le importa, o sea, tu compromiso también con esa persona cercana es seguirla amando, porque yo creo que el Señor Jesucristo es lo mismo que sigue haciendo. Y ¿sabes qué? Algo más importante, también lo hace contigo cuando tú te equivocaste. Lo sigue haciendo contigo. Entonces, ese es tu motor. Llevar mi yugo sobre ustedes y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso. Porque hay más descanso en esto, aunque te aflija. Créemelo, hay más descanso en esto, aunque te aflija, por mucho que te aflija, que en que tú te pongas a contender y te pongas a pelear y rompas la unidad. Porque fuiste llamado a vivir unido. Ahorita lo vamos a ver. Dice, soportándonos con paciencia, ¿verdad? Los unos a los otros. Aquí el soportarnos, mis amados, significa que primero tú te tienes que sostener a ti mismo. ¿Cómo? Con la ayuda del Señor y con el Evangelio, con la palabra de Dios y el Espíritu Santo que mora poderosamente en ti. Es lo primero que tenemos que hacer, soportarnos a nosotros mismos. ¿Cómo puedes soportar a otros si tú estás tirado? ¿Cómo puedes hacerlo? No podemos soportar a una persona si tú estás tirado. Lo primero que tienes que hacer es buscar esta ayuda celestial en el poder de su fuerza, no en las tuyas. No podemos obrar en nuestras fuerzas no nos van a alcanzar. Y entonces de esa manera, cuando tú te soportas a ti mismo, porque estás cimentado en la roca, que es Cristo, y en su palabra, y en su sacrificio que le hizo en la cruz, y de la misma manera que Él te perdonó, tú también lo haces con los demás. ¿Eso dice la Biblia o no? ¿Estás dispuesto a hacerlo o no? Es personal, también es personal. De esa manera, mis amados, nosotros vamos a poder soportar, vamos a poder aguantar, vamos a poder padecer, vamos a poder sufrir y vamos a poder tolerar. Todas estas cosas, humanamente hablando, no son gratas. Pero si tú eres un siervo de Dios, el Señor te va a ayudar a que tú lo puedas hacer. Y por supuesto, como resultado de esto, va a venir la paciencia, que la paciencia es resistencia, es la capacidad justamente dada por Dios para sufrir y tolerar. Justamente es eso. La paciencia es resistencia. ¿Y qué vas a tolerar? Todas esas injusticias, todas esas adversidades, fortalecido ¿en qué? En la palabra de Dios, porque salió de su boca, fortalecido en la misma palabra de Dios. Y entonces esto sí lo vas a hacer los unos y los otros. Y esto es lo que yo te quería aclarar. Habla de la familia de la fe. Habla justamente de la iglesia de Cristo. No habla de relaciones laborales, de esferas de escuela, de trabajo, de amigos de la calle. No, habla de la familia de la familia del Señor, de la familia celestial. Habla de tus hermanos. Y tus hermanos también pueden ser los de tu casa. A veces no son tus hermanos los de tu casa, pero muchas veces los de tu casa también son de Cristo. Entonces con esto, mis amados, nosotros podemos mantener esa unidad. ¿Por qué no practicas esto primeramente con los de tu casa? ¿Por qué no llevas este ejercicio primeramente a los de tu casa, a los que te han fallado? ¿O te sientes más que ellos? Tú no los estimas, o tú te estimas superiores a ellos mismos y lo ves, por eso los censuras, por eso los descalificas, por eso no los valoras, porque tú te sientes más que ellos. Empieza por los de tu casa. Empieza con este ejercicio y vas a dejar de contender. Y vas a empezar a ver en tu vida un corazón humilde, un corazón manso. Vas a empezar a darte cuenta que eso te da soporte y que con este soporte tú puedes soportar a otros y que con este mismo soporte llega la paciencia, que la paciencia es resistencia. Vean qué hermoso mensaje. Práctico, sencillo, cotidiano. ¿Quién de aquí no ha enfrentado una situación así como de las que estoy mencionando? ¿Quién de aquí?
todos. Esto es para nosotros, para ponerlo por obra. Y todo esto dice que con esta paciencia entonces sí podemos soportarnos los unos a los otros. ¿Y cómo termina diciendo? En amor. En amor. Lo más importante, mi amado, es que es la base para que tú puedas aplicar esto con los de tu casa y también con tus hermanos. Esto es lo más importante, porque lo puedes hablar con los de tu casa, por supuesto que son creyentes. Hay muchos creyentes. En mi casa, por la gracia de Dios, todos son creyentes. Y ninguno de los creyentes que formamos mi hogar somos perfectos, ninguno, empezando por mí. Entonces, ¿qué mejor lugar que esto aportarlo en la casa? El amor, mis amados, es la base para aplicar esto. La humildad, la mansedumbre y la paciencia y el amor es por lo que hemos experimentado de Cristo en nuestras vidas. Es algo que recibimos de Él y es algo que nos otorga la capacidad para darlo. ¿Qué dice Primera de Pedro 4:8? Dice, y ante todo, todo es todo, ya quedamos que todo es todo. Y ante todo, tus pensamientos, tus descalificaciones, tus malos deseos, tus malas formas, o tu razón, tu lógica, tu espiritualidad, tus 30 o 25 o 50 años que tengas en Cristo, porque también esto muchas veces, como no, yo tengo 40 años en Cristo, ¿y eso qué tiene si no vives la Biblia? ¿De qué te sirve si no vives la Biblia? Dice, y ante todo, tener entre ustedes, ¿entre quiénes dice? Entre ustedes, ¿verdad? Ferviente amor. No es un amor cualquiera, es un amor ferviente. Mueres primero tú antes de que ataques a alguno de tu casa, pero primero mueres tú, porque tienes la misma actitud que tuvo en Cristo Jesús. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo Jesús murió por todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas para que tenga vida eterna. Por todos aquellos que crean en Él. Muere por los de tu casa, por lo menos. Muere por los de la familia de la fe. Da un granito de arena de tu vida. Y ante todo, tener entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá, ¿qué dice? Multitud de pecados o multitud de faltas. ¿Alguien tuvo alguna falta contra ti? ¿Alguien te agravió? ¿Alguien te engañó? ¿Alguien te fue infiel? ¿Alguien te transó? ¿Alguien hizo algo fuerte contra tu vida? Dice la Escritura que el amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Versículo 3. Solícitos. Ya con todo esto, entonces, ¿qué resta? Pues solícitos, esforzados, procurando en guardar o mantener la unidad del Espíritu Santo, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esto, mis amados, nos habla de lo que Cristo ya ganó en la cruz por cada uno de nosotros. Todos nosotros ya fuimos aceptados y todos fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién eres tú para descartar a alguien? Yo puedo preguntar, ¿quién eres tú para descartar a alguien que Cristo ya acercó, ya aceptó y que aparte es de la familia de Cristo? Con todos sus errores, con todas sus equivocaciones, por muy graves que sean, Cristo ya los aceptó. ¿Quién eres tú para desacreditarlo? ¿Quién eres tú o quién soy yo para hacerlos menos? Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es ser diligentes y esforzados en conseguir esa unidad que ya nos fue dada. Eso es lo que nos corresponde, esforzarnos, ser diligentes. Te va a costar. Cuando tú te esfuerzas es algo que te cuesta, no es fácil. Te vas a esforzar, puedes hasta llorar, puede dolerte tu corazón, puedes estar batallando contra tus pensamientos. Te va a costar, mi amado, pero vas a agradar a Dios y vas a mantener esa unidad que ya te fue dada y vas a
vas a permanecer en esa guianza que el Espíritu Santo de Dios te está dando en contra de los apetitos carnales. Colosenses 3:14 dice la Biblia: vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Todo esto, mis amados, es por ese amor que Él nos dio, por ese amor que me das. ¿Te acuerdas que es de una alabanza que durará por años, que canta el pastor Héctor Hermosillo? Versículo 4. Quiero explicar el vínculo de la paz. Mis amados, Jesús obtuvo esa unidad del Espíritu. A Jesús le costó su vida el que todos nosotros estuviésemos unidos. Jesús dio su vida para que tu matrimonio, escúchame bien, permaneciese unido. Jesús dio su vida por eso. Y por eso dicen el vínculo de la paz. Y Jesús obtuvo esa unidad a través de su Espíritu Santo de Dios. Y esa paz que tú tienes al haber sido reconciliados con Dios. ¿Se acuerdan que vimos que ahí en Corintios que nosotros fuimos reconciliados con Dios? Bueno, tú ya te reconciliaste con Dios. Y también fueron reconciliados ambos pueblos, también lo vimos en Efesios, los judíos y los gentiles. Y de ambos hizo unos. Si esto es para ambos pueblos, ¿qué es para relación? ¿Qué más significará en la relación Cristo-Iglesia si Él es tu cabeza y tú eres parte de su cuerpo? ¿Qué tanto representará que mantengas esa unidad en tu matrimonio y hagas todo lo que te corresponde hacer para que tu matrimonio permanezca unido? Esto, mis amados, se forma de matrimonios o familias unidas, y todos en conjunto somos esa familia unida, aunque muchos de los que vengan aquí no tengan esposa, no tengan esposo, no estén casados, estén viudos, separados, divorciados, no sé cómo estén, pero esta es la familia, esta es nuestra familia, y para esto fuimos llamados. Y para esto, mis amados, hay 7 características, ahorita lo vamos a ver en el versículo 4. Un cuerpo, que es la iglesia, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de tu vocación. Y esto, como te decía, tiene 7 características, y con estas 7 características vamos a terminar, por favor. El cuerpo lo compone cada creyente sin distinción. Tú puedes tener tus distinciones. El Señor no tiene distinciones y no hace acepción de personas. Tú puedes tener, tu esposa o tu esposo puede tener más virtudes que tú, pero no estás llamado a cuestionar las virtudes que tú tienes, que son superiores a las de tu pareja. Y de ahí con tus hijos, y de ahí con tu suegra, y de ahí con tus hermanos, y de ahí con la familia de la fe. Y por supuesto, todo en el vínculo de la gente de la fe. Aquí estamos hablando de yo tengo hermanos en Cristo y tengo un hermano que no es en Cristo, pero tengo un hermano en Cristo y otro hermano que no es en Cristo. Entonces yo me refiero a mi hermano que es en Cristo. Igual, tú puedes ser exactamente lo mismo. Ese es el cuerpo de Cristo. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y de este cuerpo la cabeza es Cristo. Y en Efesios 4:15, si puedes abrir la Biblia, por favor. La Escritura nos dice: sino que siguiendo la verdad en amor, o sea, todo esto que hemos visto es la verdad de Dios, y síguela como en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Todo esto no es otra cosa sino para que tú crezcas y te parezcas más a tu Señor, al Señor Jesucristo, que es tu cabeza. Un espíritu, esto es referencia al Espíritu Santo, que Él te sella con las arras de nuestra herencia. Y por eso el versículo que estábamos viendo: en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención, hasta la posesión adquirida.
Así de simple. Tenemos una posesión ya adquirida por Cristo, ya nos las ha dado, y esa posesión es que nosotros, escúcheme bien, estemos unidos como cuerpo. Ese es el llamado. Un cuerpo dividido contra sí mismo, dice la Biblia, no prosperará, no progresará. Una casa dividida no puede progresar. Lo primero que tienes que unificar, mis amados, lo primero que te lo voy a repetir 1000 veces, y si esto lo haces, ya ganamos. Lo primero que tienes que unificar es tu casa. Es lo primero que tienes que unificar. Y también tu casa celestial, tu familia en Cristo. Una misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? La vida eterna. Estamos de paso. ¿Cuántos años más podré vivir yo? Unos 20 más, si son un chorro. A lo mejor, no sé. Pero esos 20 años, o 15, o 10 que el Señor me permita vivir, yo quiero serle agradable. No quiero hacer cosas que estén en contra de su voluntad. Quiero que lo que yo haga realmente glorifique al Señor, con mis errores, por supuesto, porque los tengo, soy humano, nunca lo dejaré de ser. Es un cuerpo nuevo, es un hombre nuevo en un cuerpo viejo. Y aparte viejo dos veces, viejo y reviejo. La vieja naturaleza y lo viejo que estoy. Pero así. Esa esperanza de vida eterna. Juan 11:25. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se refiere a un Señor también, una fe, un bautizo. Estamos viendo el versículo 5 de Efesios 4. Un Señor, ¿a quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. Él es tu Señor, mi amado y mi amada. Él te compró con su sangre, le perteneces. Nada más la única pregunta es: ¿reconoces que le perteneces a Él? Si le perteneces, compórtate como es digno, condúcete como es digno, amándole y obedeciéndole. Hechos 4:12, ¿qué dice la Escritura? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. O sea, no hay otro nombre. Romanos 10, versículos 12 y 13, ya estamos terminando. Porque no hay diferencia entre judío y griego, o sea, no hay diferencia aquí entre nadie, ninguna persona hay diferencia. Pues el mismo que es Señor de todos, contra aquella persona que te quieres enojar y con la que quieres contender y a la que le quieres reclamar, también de esa es Señor. Es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. Entonces, somos llamados a mantener la unidad entre todos aquellos que somos salvos. Empieza a practicar por tu casa. Un bautismo. El bautismo es un acto de obediencia, justamente, donde tú ya confesaste tu fe, le entregaste tu vida a Cristo y públicamente tú quieres hacer ese reconocimiento, y ahí en las aguas sepultas públicamente ante ángeles y principados también, ángeles de Dios y ángeles caídos, principados y potestades, y la iglesia, tu familia, los que tú invitaste, sepultas en las aguas, que por cierto en breve tendremos bautismos. Sepultas en las aguas y sepultas allá el viejo hombre, tu vieja naturaleza, tu carne, tus pasiones, tus deseos. Y cuando sales de las aguas, te identificas con ese nuevo hombre o esa resurrección de vida que Cristo te otorga a través del Evangelio. Y por último, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y esto está increíble, porque esto que dice que es sobre todos se refiere a Dios Padre. Primeramente, un Dios y un Padre, pues esto nos marca la Trinidad, la Trinidad unida. Ahí tenemos el ejemplo. Ahorita vamos a ver, esto es una conclusión maravillosa. ¿Cuándo han visto? O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen funciones diferentes, ¿verdad? O sea, el Padre planeó tu salvación, el Hijo pagó por ella,
y el Espíritu Santo te selló y te capacita para que llegues al cielo con 9.5 o con 10, como un hijo obediente, ¿verdad? Te lo repito, el Padre planeó tu salvación al escogerte antes de la fundación del mundo. El Hijo, Jesucristo, pagó por esa salvación, tomando tu lugar y el mío con su sangre. Y el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Te selló, dándote las arras de tu herencia, o sea, mostrándote que esto es nada más una probadita, pero Él te capacita para que puedas obedecer. Él es el que te da esa capacidad para que puedas vivir lo que estamos oyendo. Porque para una persona común y corriente como yo, sin la ayuda del Espíritu Santo, pues nada más no se puede. Pero con ayuda del Espíritu Santo, como dice en la selección, sí se puede y sí se pudo. Y sí se puede. De verdad, sí se puede. Entonces, aquí mis amados, un Dios y un Padre de todos, es que Él es Dios de todos, por supuesto. Y a nosotros nos ha adoptado como hijos, somos sus hijos. Y esto manifiesta la triunidad de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque primeramente dice es sobre todos. Esto se refiere al Padre, que es creador del universo y de todo lo que existe. Y Él se encuentra sobre todos nosotros y planeó nuestra salvación, como se los había dicho. Por todos. ¿Quién es por todos? Pues su Hijo. Él se dio por todos nosotros y por todos los que están afuera esperando que tú les prediques. Él nos redimió con su sangre y nos otorgó ese maravilloso perdón de pecados. ¿Estamos de acuerdo? Él fue por todos y en todos es el Espíritu Santo que vino a morar en ti y en mí como creyente, sellándote y dándote herencia hasta la redención de la posesión adquirida, según vimos en Efesios 1, capítulo 13 y 14. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos aprender de todo esto? Que con esfuerzo y diligencia nosotros permanezcamos en la unidad al que el mismo Espíritu Santo de Dios nos ha llamado. Empieza por tu casa. Primero tu unión con Cristo para que tengas soporte, ¿verdad? Tu unión con la palabra, con el Espíritu Santo, esa unidad que tienes con Dios, tienes que fortalecerla. Si estás batallando con lo carnal, es porque tu comunión con Dios no es la correcta y no te soportas ni a ti mismo, no vas a poder soportar a otros. Pero cuando tú haces esto, tú vas a ir viendo cómo te da humildad, te da mansedumbre, te da paciencia, ¿verdad? Y con estos tres elementos te da soporte y con este soporte te permite soportar a otros. ¿Y el vínculo cuál es? Es el amor. ¿Por qué? Porque a través del vínculo de la paz tú tienes paz con Dios porque estás reconciliado con Él. Y entonces con esos elementos tú puedes practicarlo con todos los que ves aquí. Y nada más porque estamos en pandemia, sino de verdad que ahorita les pediría a los chicos de la alabanza que pasaran y nos abrazáramos unos a otros, llorásemos unos a otros y nos perdonásemos los unos a los otros y de verdad pongamos esto delante de los ojos de Dios porque es lo único que va a rescatar nuestra vida del hoyo. Creo que este mensaje es muy complicado, tiene muchas complicaciones, pero espero que con la ayuda de Dios este mensaje haya llegado perfectamente bien a tu corazón y con toda claridad para que lo puedas poner en práctica hoy. Y empieces como Filemón y Onésimo, te perdones y resarzas el daño, es decir, corrige lo deficiente. Vamos a orar.